porque somos ustedes y nosotros, ¿verdad? Y pues ustedes mejor que nadie saben qué es digamos, lo que el día a día requiere del manejo de los chicos con diabetes o adultos con diabetes. Desde el día 1 que ustedes recibieron el diagnóstico de sus hijos, evidentemente hubo cambios en la vida, ¿verdad? Es una etapa que al inicio no deja de ser difícil porque uno como papá no quiere que nada le pase a los hijos, ¿verdad? Ni siquiera que tengan un resfriado ni nada, que sean lo más sanos posibles. Y cuando nos dan ese diagnóstico, pues es difícil de asimilar y estoy seguro que muchos de ustedes pasaron por esa etapa. Yo siempre les digo como trabajamos nosotros en el hospital, nos distribuimos el estar atento de los pacientes nuevos que llegan, un mes cada uno. Entonces hay meses que yo no estoy, está otro colega y así. Pero por lo menos cuando me tocan a mí, uno entiende que llegar al hospital, tal vez ya han pasado unos días atrás de que han estado consultando, de que les han dicho, no, es una infección, es tal cosa, es tal otra, y desgraciadamente ha habido un retraso en el diagnóstico. Y eso desde el punto de vista de nosotros pues nos preocupa y hemos tratado de trabajarlo con la comunidad médica o personal de salud del país en general, porque ustedes vienen de todos los lados del país, de que haya un diagnóstico lo más temprano posible, para tratar de que las personas no lleguen, o los chicos no lleguen tan descompensados como llegan la gran mayoría. No siempre se logra, ¿verdad? Entonces eso ya genera en ustedes un cierto estrés, ¿verdad? Tal vez me contarán después ustedes sus historias personales de cómo fue ese momento del diagnóstico, que tal vez tuvieron 2, 3 o más consultas en el EOAIS, en la clínica, hasta en el mismo hospital de niños, en el mismo hospital de niños, y uno dice, pues ya, pero vinieron a emergencias del hospital de niños, donde se supone que estamos como enteradísimos de la diabetes, y a veces pasan esas cosas. Luego muchos llegan directo a emergencias y bueno, es un servicio caótico en el sentido de que a veces hay muchísimos pacientes ahí, todo el mundo corre para acá, para allá. Normalmente a los niños con diabetes se les pone en la sala de shock, que se le llama, y es donde están los chiquitos más graves, y entró un niño grave de un accidente, y mamá salga, mamá entre. Todo eso genera estrés, y en el corre-corre de lo que es un servicio de emergencias, los médicos usualmente no se detienen, o el personal de salud en general, no se detiene a cómo están ustedes, qué sienten, qué les angustia, porque hay que resolverlo rápido, hay que ponerle suero, hay que ponerle aquí, no tenemos campo en el hospital, hay meses en que el hospital está súper saturado y no caben los pacientes y busquen campo, y entonces no es justificación, pero uno entiende que no es el momento a veces para poder sentarse un rato. Sin embargo, hay que hacerlo, digamos, en el quehacer de uno como médico, a veces uno tiene que hacer una pausa y decir, detengámonos, porque no perdamos la perspectiva de que al frente nuestro está una familia, un niño enfermo y una familia preocupada de qué le está pasando a ese niño. Entonces ese es como el primer momento en donde ustedes tienen así como, ¿qué está pasando acá? Hay muchos mitos alrededor de la diabetes en general, ¿verdad? Entonces cuando uno recibe un diagnóstico de diabetes se le derrumba el mundo, porque empezamos a ver qué es lo que nos ha dicho la vecina, el vecino, el tío, la tía, ¿verdad? Una de las preguntas que yo recibo con frecuencia es, ¿cuál diabetes tiene? ¿La buena o la mala? Entonces, o les preguntan, ¿cuál tiene tu hijo o tu hija? ¿La buena o la mala? No existe una diabetes buena, no existe una diabetes mala. Yo siempre les digo, existe una persona que se sabe cuidar y una persona que no se sabe cuidar. Entonces, si yo me sé cuidar, pues mi expectativa de vida va a ser muchísimo mejor que si no lo logro, ¿verdad? Ese es el primer shock, el primer momento, ese momento del diagnóstico en el hospital. Vienen muchas dudas, muchas incertidumbres, qué va a pasar de aquí en adelante, qué va a comer, pobrecito, entonces ya no va a poder comer nada. No es así, ¿verdad? Entonces creo yo que lo más importante es desde ese inicio, ese vínculo que empezamos a hacer con nuestro personal de salud a cargo, ¿verdad? Ya cuando los pacientes están en nuestras camas,
pues uno trata de conversar con ustedes, entender qué les está pasando, cómo fue el diagnóstico, no sé por qué se va y se viene el sonido, qué son las preguntas y dudas que tienen, ¿verdad? Y además los ataca uno con un montón de información. Vea, señora, tiene que aprender. Venga, inyecta así, ponga así, pínchele los dedos, esto sí está abajo, esto sí está. Entonces, claro, uno entiende un periodo de 5 o 7 días que duran internados en el hospital para absorber ese montón de información es difícil. Yo trato de que conversemos y digamos, bueno, no es el fin del mundo, cierto que van a haber cambios de aquí en adelante y hay que hacer modificaciones, pero todo se puede. Hemos visto a lo largo de los años, porque ya uno tiene su ratito de estar ahí en el hospital, cómo los chicos salen adelante y algunos crecen, como Darío, que era un carajillo cuando estaba ahí en el hospital, y ha crecido y ahora es un muchacho súper responsable y que se dedica ahora a enseñar a los que vienen detrás. Yo creo que eso es una responsabilidad que uno tiene siempre. O sea, el conocimiento hay que irlo pasando del que tiene más tiempo de estar ahí a los que vienen llegando. En cualquier profesión en la que uno se desempeña. Yo en el trabajo soy el mayor en el trabajo, el mayor tiempo, el que tenga tal vez más experiencia por los años, y vienen los nuevos, entonces yo los quiero educar porque quiero transmitirles ese conocimiento. Lo mismo con esto, ustedes están acá, aprenden de las charlas, viene una familia nueva y hay que enseñarles a la familia nueva, vean, las cosas caminan bien. Obviamente entendemos que en el día a día no siempre tenemos la perfección de los números, no siempre vamos a estar con los niveles de glicemia donde queremos que estar, y eso genera mucha frustración tanto en ustedes como en el chico, ¿verdad? Entonces, cosas que uno tiene que tratar de evitar es, llegó en 300 al almuerzo, ¿qué te comiste en la escuela? A veces sí pasa, porque los chiquillos son niños, digamos. Yo tengo unos pacientes que la chiquita, cuando ya está un poquito más grande, un poquito mejor, pero sí costaba de que es tercer grado, cuarto grado, en lo que iba en la buseta de la escuela a la casa, de ahí iban haciendo fiesta de comida, ¿verdad? Entonces, claro, para la mamá era muy difícil cuando ya llegaba la hora del almuerzo, que ya se había comido un montón de cosas sin haberse inyectado, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos retos en el manejo del día a día. Yo lo que les digo usualmente es, veamos, como dice el refrán, veamos el bosque, no veamos el árbol. Ok, hoy está en 300, bueno, vamos a ver qué pasó, qué podemos hacer, por qué estuvo así, está enfermo, no está enfermo, comió más, comió menos, inyectó más, inyectó menos. Y tratar de ir ajustando, ¿verdad? Según esté, ya sea que esté alto, ya sea que esté bajo. Entonces yo creo que uno de los pilares de cómo podemos establecer una buena relación entre ustedes y personal de salud es la comunicación. Yo creo que en toda la vida la comunicación es lo más importante, ¿verdad? Entonces uno trata de educar, pero uno sabe que a lo largo de los años hay que estar reforzando constantemente esa educación. Yo podré tener 10, 15, 20 años de tener diabetes, pero todos los días estoy aprendiendo cosas, todos los días me voy conociendo a mí mismo. No es lo mismo, y ustedes probablemente lo ven, usualmente uno lleva como una actividad muy rutinaria de lunes a viernes en la escuela, los horarios son como muy estables, tiene educación física, tiene fútbol, tiene natación, tiene qué sé yo, pero a veces, aunque las cosas sean muy rutinarias, hay días que sí está mejor, hay días que no está tan bien el control de la glicemia, entonces tenemos que ver qué hacemos. Entonces esa comunicación es muy importante, y sobre todo la educación constante. Entonces, educación constante, estas actividades, por ejemplo, de la asociación, que cada cierto tiempo se reúnan y están en contacto y están recibiendo charlas, eso es lo más importante. Yo creo que lo que más le puede ayudar a uno es, o lo que más poder tiene sobre uno es el conocimiento, pero el conocimiento bien dirigido, ¿verdad? Porque a veces podemos buscar ahí fuentes de información no tan confiables y nos inducen a hacer cosas que tal vez no están tan bien fundamentadas. Como les decía al principio, yo quisiera que fuera más bien esto un conversatorio. O sea, ¿cómo hacemos una buena relación paciente-médico? Tenemos que verlo más allá del médico sentado en un escritorio de un lado y la familia sentada al otro lado del escritorio. Uno entiende que, bueno, pues en las consultas en la caja o incluso en medicina privada, el tiempo es un poco más limitado, porque
Por lo menos en la caja, nosotros tenemos que ver por orden de los administrativos 4 pacientes por hora. O sea, tenemos 15 minutos para ver un paciente. En 15 minutos uno no puede decir, yo lo vi hace 4 meses, han pasado tantas cosas en 4 meses que en 15 minutos no podemos resolver. Ahí depende de uno, que a veces uno se extiende un poco más y bueno, y me extendí con este paciente 1 hora y los de afuera están haciendo caras porque el doctor no se apura, pero los que vienen tal vez a veces viene algo menos complicado, entonces ahí uno distribuye el tiempo, eso es lo de menos, o sea, uno es el que tiene que ver cómo hace con eso. Pero siempre entonces en cada consulta es esa comunicación que, digamos, desde el punto de vista de nosotros, de personal de salud, ¿qué quisiera uno para que esa consulta sea lo más efectiva posible? La información completa. Ay, no traje las glicemias, ay, no traje el glucómetro, ay, no le hice los exámenes. Uno entiende que a veces hay cosas en la vida que estamos ahí en un corre-corre, pero que las citas médicas nos preocupemos por tener los papeles que el doctor mandó, los exámenes que mandó, traiga las glicemias, tráigalas apuntadas o tráigalas en el glucómetro o tráigalas en el sensor para los que tienen el sensor. Ella no las apunta. Eso es otro tema, ¿verdad? Hay que facilitar la vida, lo que uno, o sea, tratar de facilitarle la vida. Hace unos años la tecnología en diabetes ha ido avanzando mucho. Hace unos años no teníamos la tecnología que tenemos ahora y era más tedioso. Todavía lo hacemos en papelito, apuntar glicemias y todo. Ahora tenemos el sensor y el sensor nos da la información. Esperemos que pronto tengamos las siguientes generaciones de sensor para que entonces ya no tenga yo tanto que apuntar, sino es puro visual, ¿verdad? Gráficos, y para uno incluso es más fácil tomar decisiones porque yo puedo ver la tendencia, ok, está más alta en la mañana, en la tarde pasa mejor y entonces uno ajusta la insulina. Pero entonces desde el punto de vista de ayudar a que esa consulta sea lo más efectiva posible, lleven la información. Se me olvidaron los exámenes, se me olvidaron las glicemias, ni las apunta, o ahí en la sala de espera y apuntándolas. Eso es lo que uno pediría de aquí para allá, de ordenémonos. Uno entiende que uno tiene muchas cosas en la vida, pero hay que ordenarse porque para poder tener un buen control, un mejor control. Y sí, los chiquillos les da pereza, obviamente, todo les da pereza. ¡Qué pereza! Yo tengo 5 adolescentes, ¡qué pereza! Hay algo importante. Muchos chicos son diagnosticados pequeños, a los 2, a los 3, a los 4, a los 8 años, o sea, antes de su periodo de la adolescencia. Yo creo que esto no sirve mucho. Mejor voy a hablar sin eso. Muchos son diagnosticados antes del periodo de la adolescencia. Ya hace un tiempo habíamos hablado aquí de ese tema. El adolescente es una entidad aparte, ¿verdad? Es una etapa de la vida ya de por sí complicada, y si le agregamos alguna condición de salud, pues complica un poco más. ¿Qué pasa? Bueno, el niño, se fue un niño de 5 años diagnosticado, está bajo el control de los papás. Y entonces todo lo hacen usualmente los papás. Cuando ya entramos a la adolescencia, ya queremos como que ahora sí hágase cargo usted. A veces yo he visto en muchos casos que ese hágase cargo usted es como de nada a 100 de un solo golpe, ¿verdad? Y no puede ser así como, tome, hágase cargo usted, ya usted está grande, hay que irlo haciendo paulatinamente, hay que irles soltando poco a poco la responsabilidad, todavía con cierta supervisión, porque ellos muchas veces no toman buenas decisiones, ¿verdad? Es un periodo complejo, están expuestos a un montón de presión social de parte de los demás amigos, ya empiezan las salidas después del colegio, vamos a ir a comer al mall, ya empiezan las fiestas, ya empiezan la ingesta de licor y otro tipo de cosas que entonces hay que irlos guiando mucho. Y yo sí he visto, aunque no hemos hecho, digamos, un estudio para ponerlo objetivamente, que casi que sin temor a equivocarme, el 100% de los chicos cuando entran a la adolescencia empeoran su control de la diabetes. No es que sea normal, no es que haya que, pero es porque la adolescencia, pero es algo que pasa. Entonces es un periodo donde hay que acompañarlos todavía más. Y cuando uno habla con los colegas de adultos, los endocrinólogos de adultos,
ya como a los 20 años tal vez, más o menos, depende de la madurez de cada chico, vuelven a retomar su control y vuelven a ponerse otra vez en orden. Pero ese periodo de la adolescencia, todos sabemos que si hubo un periodo donde no nos estuvimos bien controlados, eso pasa factura más adelante, años adelante. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Otro tema importante, otro escenario complicado es el escenario escolar, y en eso hemos tenido muchísima dificultad, porque hay escuelas que colaboran, hay otras que no. Hay escuelas que no, venga, yo le ayudo, la maestra, el maestro se interesan, yo le quiero ayudar, yo aprendo a inyectar. Hay otros que ni siquiera quieren volver a ver al niño. Entonces eso genera esa angustia. Yo sé de papás, bueno, principalmente mamás, que han tenido que dejar de trabajar para entonces estar ahí. Me acuerdo de un caso de una mamá que tenía que irse a quedar en la escuela, ahí sentada afuera, esperando el tiempo de la merienda, esperando el tiempo del almuerzo, para que entonces le tomara glicemia, le inyectara, y porque la escuela no quería ver nada con esa niña. Y esto es sistema educativo público o privado, porque también hemos tenido pacientes que están en sistemas privados, escuelas más pequeñas, donde uno esperaría que pues tengan más colaboración, y no. Ahora hace un poco hay una mamá ahí que está teniendo problemas con una escuela que casi que le dijeron mejor llévese a su hija y la pasa de escuela. Entonces eso tampoco se puede, eso no debería ser, ¿verdad? Pero eso es un tema. Como también, bueno, hay que reconocer la parte buena. Hace poco también recibí un correo de una escuela en San Vito, saber dónde, preocupados por una chiquilla. Entonces me mandaron, por favor, usted nos puede decir taca, taca, taca. Entonces ahí yo me puse a escribirles ahí más o menos como un esquema de qué hacer en este caso, en este caso. Y bueno, eso está bien, ¿verdad? Eso ojalá fueran todas así. Pero eso es lo que quería más comentarles, y que hacerle un conversatorio, más bien escuchar de ustedes, porque yo sé que hay muchos retos, hay muchas dificultades que se afrentan. Entonces, esta comunicación que uno pueda tener, donde de parte nuestra, del sistema de salud, podamos entender el día a día y ver en qué podemos colaborar y en qué podemos mejorar, para que obviamente a estos chicos se les facilite la vida, y a ustedes como familias lo más posible, sabiendo que es un reto del día a día, ¿verdad? Que no es algo sencillo vivir con esto, pero que se puede. ¿Cuántos chicos no han llegado ya a ser adultos? Y hemos tenido maratonistas que corren no sé cuántas maratones en un mes. Sí, eso medio locos, yo creo. O que son deportistas de alto rendimiento, y ahí están, a pesar de que tienen diabetes, y han aprendido a cómo vivir, basquetbolistas, ahora boxeadoras. Eso está bien. O sea, la idea, yo siempre les digo desde el inicio, en estos momentos no estamos entendiendo, no tenemos claro qué va a pasar, pero yo les digo, créanme que los chicos van a estar bien y salen adelante, y ahí van, y si no, ahí los empujamos de alguna manera, ¿verdad?